Bien, volvemos con la segunda parte de las charlas de la jornada de clausura. En esta ocasión tenemos a Mónica Castro, de Lera, antigua alumna también de virtualización y que ha realizado este año también el curso de avanzado de restauración y, bueno, aplicada alumna y gran profesional, que se ocupa de un tema que normalmente cuando nos juntamos nosotros, los grupos de virtualización y demás, se trata de una forma muy tangencial y, bueno, nos ha parecido súper interesante que nos se pueda hablar precisamente de lo que va a hablar, que es la aplicación de los nuevos sistemas de visualización, ¿no?, a la puesta en valor del patrimonio. Entonces, creo que es realmente interesante y bueno, espero que os guste. Muchas gracias, Mónica. Buenas a todos. Yo me voy a desmarcar por dos razones de mis compañeros anteriores. Primera, porque no les llego ni a la suela del zapato en el nivel ese que tienen de virtualización. Y segundo, porque el mío está más centrado en restauración y además no es un proyecto profesional, es un proyecto personal. Os lo voy a ir contando a medida que eso. Además, me he desmarcado sobre todo porque yo solo tengo 10 diapositivas, Juan Diego. Entonces, este proyecto se basa en intentar reconstruir virtualmente la última fase de la restauración de la Catedral de León. No sé si tenéis muy claras las fechas, pero seguro que sabéis que la Catedral de León sufrió una restauración brutal que duró más de medio siglo y que en realidad nunca ha estado terminada porque se le tienen que estar haciendo cosas constantemente. En León no se pueden hacer bromas con esto porque a la gente no le gusta oír que se nos cae cualquier día, pero puede pasar. La última fase de la restauración de la catedral fue precisamente acometer la urbanización del entorno, el aislamiento. Todo el proyecto es una puesta en práctica de lo que hoy en día no haría nadie, porque siguiendo las doctrinas de Viollet-le-Duc se hizo una reconstrucción completa de grandes partes de la catedral. Y en el aislamiento hicieron también como en Notre Dame, tiraron todo lo que les sobraba alrededor y hicieron una enorme explanada. Bueno, la parte de la plaza ya existía, estaba más o menos igual desde el siglo XVI, pero sí tenía una fuente y otro tipo de historias, y cuando a principios del siglo XX se encuentran con el turismo y con las grandes vías peatonalizadas de paseo para la burguesía, se encuentran con que además la catedral es una gran atracción turística. Y los árboles, la fuente y todo eso entorpecen la vista, porque estaban colocados justo, además, entorpeciendo el mejor ángulo que hay para hacerle fotos o para pintar un cuadro, lo que quieras. Entonces se empieza a quitar todo lo que obstaculice la vista de la catedral. Por eso el último proyecto que se acomete es este. En los años 20 se decide hacer una nueva plaza y se encarga a la familia Zuloaga el mobiliario urbano. En principio, como veis, en la imagen de la derecha, estaban en la zona de la catedral y luego en los años 40 todo eso se quita de la plaza, por muchas razones, y se pone en la otra zona que veis en la parte superior, que es una residencia de ancianos en la actualidad. La fuente queda enterrada dentro de la plaza, tapada por una construcción posterior, y los bancos se utilizan en la residencia de ancianos para que se sienten los ancianitos que residen allí. Están a la intemperie, como podéis ver en esta fotografía inferior. Nadie ha mirado para ellos en los 70 años que hace que se fueron trasladados, y son de azulejo. Con lo cual, con las heladas que caen en León, os podéis imaginar cómo están. Pero es que además hubo un ancianito al que le daba muy mal rollo las caras de los bichos, porque son bichos, que han puesto decorando los bancos y se dedicó a picarlos todos. Entonces, bueno, veréis que es un despropósito total. Incluso aunque consiga dando la turra, que lo intento, que algún día se restauren y se pongan en valor, nunca más van a volver a estar en la plaza de la catedral. Soy consciente de eso. Habrá que buscarles un sitio, incluida la fuente, que es así que no sabéis cómo está. Y
me gustaría, sobre todo, que algún día fuera posible pasear por la plaza y ver la recreación. Como yo soy una friki de la realidad aumentada o de la realidad virtual, mi obsesión es esa. Entonces veréis que hay muchas cosas en este proyecto que no se ajustan a lo que vosotros habéis estado viendo o hablando de virtualización, porque a mí ahora mismo lo que más me interesa es la recuperación y la documentación para ponerlo en valor con ese sistema. Como todos sabéis, la tecnología no da para poder hacer grandes virguerías. No puedo poner una textura espectacular en megas, porque luego no me la va a admitir esa tecnología, nadie la va a poder ver con su móvil, o no la voy a poder poner en el ordenador en web. Entonces, a mí ahora mismo eso es lo que menos me preocupa. Voy a ser breve porque quiero que hablemos de todas estas cosas. Me gustaría mucho conocer vuestra opinión, ¿vale? Los antecedentes y, sobre todo, los subtítulos que le podía haber puesto a esta charla. Uno es La crónica de una obsesión, porque lo es ya para mí, y otro es Este jardín en el que me he metido, literalmente. Como veis, he puesto una captura de 2008, que fue la primera vez que para un blog que tengo sobre patrimonio de León, hice un post con unas fotos de los bancos y lo colgué para que la gente supiera que estaban ahí, porque es que ni sabían que estaban ahí. Fui dejando el tema y haciendo cada año un seguimiento y una captura de fotografías de los bancos para ver cómo se van deteriorando y para documentar eso, por interés personal. Pero en 2010, haciendo otra cosa, encontré... Todo el mundo juraba que no existía. Encontré un plan original de la urbanización de la plaza. Y entonces ahí ya empezó el interés por intentar ponerlo en valor y poder hacer algo con él. La primera idea que se me ocurrió fue hacerlo con Google SketchUp, como veis en la parte de abajo, porque entonces Google te permitía subir tus modelos y que se pudieran ver en Google Earth. Soy tan gafe, que cuando lo terminé de hacer, Google había vendido SketchUp a Trimble y ya no permitía subir nada que no existiera en la realidad actualmente. Entonces un modelo de 1928 de plaza que ya no existe no me dejó subirlo. Me lo tuve que comer. Como veis, la primera cosa fue digitalizar en CAD, en 2D, el plano y comprobar el proyecto original que se había hecho. Primero solicitaron 20, no me acuerdo cuántos son, 20 y pico bancos y una fuente. Lo querían pagar todo con 10.000 pesetas. En los Zuluaga le dijeron que quería hablar. Que por 10.000 pesetas y haciéndoles un buen precio, les daban 8. Entonces tuvieron que rehacer el proyecto. Pero al digitalizar el plano, el urbanismo coincidía exactamente con el que se mantuvo hasta el año 1997, que se hizo la última remodelación de la plaza. Como podéis ver en la parte inferior izquierda, esa es la configuración de la plaza que estuvo hasta 1997 y coincidía. Con lo cual, a partir de ahí, sí empezó ya la obsesión por reconstruirlo de verdad. Y como podéis ver también en la otra foto, en la de al lado, un enorme parterre en la parte central sobresalía del resto de los parterres, y era porque debajo estaba enterrada la fuente. La fuente no había salido del sitio. Cotejado y modelado, me empezaron a salir todo tipo de ideas de cómo iba a ponerlo en valor, y me encontré con que el primer problema que quería, que tendría, si quería virtualizarlo y hacer un modelo 3D que colgara en Internet, era el entorno. Si no dibujaba también el entorno, me quedaba totalmente descontextualizado. Pero ¿cómo dibujo el entorno? ¿Sabéis lo que hay alrededor? La catedral, el palacio episcopal. ¿Cómo me sale eso? Se me dispara todo. ¿Lo hago con fotos? ¿No queda un poco cutre? Entonces ya definitivamente tenía que ser con realidad aumentada. Pero claro, lo de la realidad aumentada, no hay todavía una tecnología que soporte lo que quiero meterle, con lo cual voy poco a poco, me lo voy tomando con calma y voy haciendo planos. Mientras tanto, documento los bancos. Claro, voy a insistir, el mayor de los inconvenientes para hacer fotogrametría de estos bancos es el material. Hacerle fotos al azulejo y pretender que te salga bien la fotogrametría, ni aunque vayas un día de sol plano, o sea, totalmente tapado, con una luz bastante buena, que en León hay bastantes de esos también, va a ser que no.
Los 8 bancos están muy deteriorados, pero tenían una particularidad. Son todos aparentemente iguales por todas partes, excepto por la parte de atrás. Por la parte de atrás, cada uno de ellos tiene una vista antigua de la ciudad de León. Son preciosos y, además, las vistas ya no existen tampoco. Son interesantes de conservar por eso. Solo hay una de ellas que está perdida, que es, como veis en la foto inferior, que encima lo tapa la maleza, un banco que estaba dedicado a la Plaza Mayor. Pero afortunadamente existe la postal en la que los Zuloaga se basaron para hacer las vistas de todas las catedrales, o sea, de todos los bancos. Se conservan 4 de las postales en el Museo Zuloaga. Para eso me vino muy bien la tesis de Abraham Rubio, que además se ha portado muy bien y me ha facilitado un mogollón de información. Yo le eché morro y le escribí y el chaval se portó genial. La fuente es otra guerra. Estas fotos me las facilitó el arqueólogo municipal de León de cuando se excavó en 1997. Como veis, a la fuente misma, que tenía una vista preciosa de la catedral, le pusieron encima una farola con una base de hormigón, como tiene que ser. Entonces, bueno, estaba bastante deteriorada. Pero además, estas fotos son las únicas que hay para poder reconstruir esto, porque la fuente la desmontaron y la metieron en cajas. Pero es que además la rompieron entera al desmontarla. O sea, el cacho más grande que he visto de un azulejo es así de grande. Y todos están rotos por algún sitio. Entonces me voy a tener que basar en estas fotos para poder hacer la reconstrucción de la fuente. Menos del plato, he conseguido, como veis en la parte de arriba, he ido arañando trocitos por ahí y los he ido reconstruyendo. Pero claro, eso, lo de la fuente es otra guerra. Y la fuente tenía en el medio originalmente un pilar, que como ya os digo, todo esto está perfectamente documentado en la tesis de Abraham, y además en el Museo de Zuloaga se conservan las cartas que se intercambiaron el Ayuntamiento de León y los Zuloaga, con medidas, con todo el encargo. Por eso sé lo que vale, lo que cobraron y hasta cuándo lo cobraron. Eso, tenía en el medio un pilar de 2 colores, azul y amarillo, y coronándolo un capitel. El capitel es la reproducción de uno que está en el Museo de León, y afortunadamente ese será el que tendré que utilizar para hacer la fotogrametría, porque como veis, aunque hay un modelo en el Museo Zuloaga de ese mismo capitel, a ver quién es el guapo que le hace fotogrametría a eso todo dorado y metalizado. Va a ser que no. Entonces, la idea es pedir permiso al Museo de León, hacer fotogrametría del capitel original en el que se basó Daniel Zuloaga para hacer este, y colorearlo. ¿Tenéis otra idea mejor? Estoy esperando ideas mejores, ¿eh? En fotogrametría he probado con diversas cosas, porque claro, las fotos con azulejo me daban varios problemas. Photoscan es hipersensible a todos los reflejos del azulejo, hipersensible, pero no se puede utilizar otra cosa. Lo he intentado como un 2, 3 de cacho con otros, y el problema es que ellos interpolan y buscan el cierre de la malla y como salga. Entonces eso luego no es viable, no puedes utilizarlo. Como podéis ver, os puse esta muestra aquí arriba, porque en este banco concretamente, de arriba, en la parte superior, ha llegado incluso a cerrarlo llevándose la malla hacia adentro. Entonces eso no puede servir ni para hacer las ortofotos, porque te lo va a falsear. De una primera reconstrucción de un banco, aunque requiere todavía bastante trabajo, sale esto. O sea, el banco reconstruido a la derecha fotogramétricamente, con todas sus caras, y a la izquierda retocado. Pero claro, es tanta la suciedad, los desconchones, la pérdida de materiales, las sales, incluso la vegetación que hay entre las juntas, que es muy difícil hacerle la limpieza y la reconstrucción a esto, documentarlo todo, hacerle los mapas de lesiones, va a ser una locura. Por eso dije lo del jardín en el que me he metido. Pero la verdad es que quiero hacerlo porque los vamos a perder. No hay ningún interés en hacer de estos bancos una cosa importante, ni de restaurarlos, ni nada. Entonces, como se van a perder, por lo menos que quede constancia y documentación de ellos. La parte 4 será la difusión del trabajo
y en principio tengo bastante claro que no sé cómo me voy a arreglar para lo del entorno, pero haré un paseo virtual con Blender for Web y, por supuesto, probaré las plataformas que ofrecen SLAM en realidad aumentada para empezar. Entonces, yo de momento, por eso os enseñé una foto de Blender en la que no tengo ni una textura ni nada. Yo eso no le voy a dar importancia hasta que no tenga todas las ortofotos de los bancos, pueda montar eso perfectamente y cuando vea qué es lo que me va a pesar, entonces decidiré qué le voy a poner todo alrededor para que eso sea viable. Pero para mí el mayor interés es que esto pueda ser difundible, que la gente pueda acceder a ello desde el ordenador de su casa o estando en la plaza. Pero esa es mi prioridad. Lo otro solo es documentación. Sí que quiero hacerlo a alta resolución, pero solo es documentación porque quiero preservarlos. Los perdemos fijo. Y ya está. Si admiten opiniones, ¿algo que decir? Sí, la única, la imagen anterior pues pone acá en la que despiezas un poco el modelo fotográfico. A mí esta herramienta que tienes aquí me parece una muy buena herramienta de trabajo. Entonces, a la derecha tienes un poco el material en bruto, a la izquierda como tú dices retocado. Efectivamente, el trabajo para los, creo que has dicho 8 bancos, sería inmenso, pero una opción podría ser, a corto plazo, sería centrarse en terminar la restauración virtual en 2D de esta documentación, que ya tiene muy buena pinta, y a lo mejor plantear a las instituciones que pudieran estar interesadas cuál es el resultado de la limpieza o la intervención virtual sobre uno de los bancos. No sé si eres pesimista en cuanto a si podrías atraer un poco las simpatías del ayuntamiento, porque efectivamente hacer todo esto tú sola, por eso me parece un trabajo. Como he dicho, es una obsesión personal. Yo esto ahora ya tengo que terminarlo como sea. Y sobre todo eso, algún día quiero pasear por la plaza e ir viéndolo. Me hace mucha ilusión. Es más, confío en vivir lo suficiente como para que la tecnología sea tan buena que pueda reproducir incluso el proyecto original, que no os lo he dicho, pero no era un proyecto de arquitectura ni de urbanismo, era un proyecto de jardinería. Y dice hasta qué plantas tiene que llevar y en qué parterre. Y de qué color. Entonces espero que algún día haya una maquinita que me permita recrear eso. Pero entonces le pediré a Juan Diego que me diga con qué programa hace él todas sus hierbas y todos sus arbolitos. Sí, la intención primera es esta, documentarlos todos en 2D y hacer la fotogrametría para que quede conservado con la mayor calidad posible su estado actual. Después, en cuanto a la integración en realidad aumentada, tanto problema no tienes, aparte de la calidad de estas texturas, porque estamos hablando de modelos geométricos que se pueden reducir a pocos polígonos. Al final son bancos, entonces son un número muy limitado de caras. Entonces, quizás ahí no hay tanto problema. Pero en la fase de limpieza 2D virtual. Esa es la que menos miedo me da, porque como ves ya llevo bastante ensayado. Como se ve en esta última, no sabes para qué quede esto, no sabes la de horas que llevo. Pero además es que he descubierto que ni siquiera puedo modelizar, porque a pesar de que parece que son todos iguales, es mentira. Como están hechos artesanalmente, son todos distintos. Y eso también es bueno, porque habiéndolos documentado uno por uno, quizá ahora que está de moda que la gente comparta en Internet fotografías, y de hecho cuando hice la primera reproducción para Google, se publicó en la prensa y me enviaron fotos particulares de gente que tenía fotos de esa época en la que salen los bancos. Entonces es posible que gracias a eso pueda saber por cualquier mínimo detalle de dónde está una cosa o dónde no está, dónde estaba situado cada uno, porque esa es la única cosa que me falta por saber. Tengo mucha documentación, pero solo puedo identificar 2 bancos por ahora. No sé cómo estaban colocados. Ya está. Os invitaré a explorarlo cuando...
visitar museos, has estado en el archivo del ayuntamiento. ¿Nadie te ha dicho que esté interesado en que lo hagas? Bueno, quizá la culpa es incluso mía, porque en principio, cuando yo oí hablar por primera vez de estos bancos, todo el mundo se los atribuía a Daniel Zuloaga. Entonces eran de Daniel Zuloaga. Y resultó que no. Que los bancos se habían fabricado 8 años después de su muerte por el taller de su viuda y sus hijos, y ya no valen lo mismo, por lo visto. Los pobres no tienen ni 100 años. Sí que hay una alternativa, y es la que estoy intentando, que es que una escuela de restauración se interese por ellos y los utilice como material de práctica de los alumnos. Pero bueno, también tiene que haber buena voluntad por todas las partes, y de momento parece que la gente dice que sí, que es buena idea, pero hay que hacer un proyecto, hay que hacer una solicitud, y todo el mundo me mira como diciendo, cuando nos lo traigas hecho. Sí, algo así. Una cosa, si en un hipotético caso que te dijeran que para dentro de poco necesitas algo que simule lo de la realidad aumentada desde la plaza, y obviamente no se puede hacer ahora porque, como dices, no existe realmente la tecnología que permita todo eso, ¿se podría llegar a una alternativa como si fuera de falsa realidad aumentada? Que tú eliges un punto en concreto de la plaza, grabas una imagen en 360 grados, pues tipo lo que nos mostraron con las gafas estas, que luego se puede ver con el móvil, y te grabas desde el mismo punto en Blender también una imagen en 360 grados, pero con la reconstrucción, y fusionas esas dos imágenes de manera que tú te puedas poner en ese punto de la plaza, ponerte las gafas y el móvil y ver ese jardín justo desde ese punto en el que te encuentras en la plaza. Quizás eso Sí, podría hacer. es una alternativa que he considerado también algunas veces, porque yo también tengo unas cartoon class de estas y he intentado probarlo, y podría ser, sí. Por eso ahora la mayor importancia que le doy, porque con un modelizado no quiero hacer todos los bancos, quiero documentarlos todos bien y hacer toda esa documentación, y entonces ya ponerme con la parte 3D y probar todas esas alternativas, y en base a eso también ver qué calidades le pongo a cada cosa y tal, para que ni pese ni moleste y se puedan hacer la mayor variedad de cosas posibles. Ya te llamo si eso. O sea, hay muy poca gente que tenga ahora mismo tiempo y medios para dedicarle a eso, entre otras cosas porque la restauración de azulejo requiere material. Bueno, yo creo que después de los 7 años que llevo ya me he acostumbrado y no me importa. No, por eso también llevo 7 años. O sea, y es lo que tiene un proyecto personal. Tú le dedicas el tiempo que tienes después de que haces el trabajo que te da de comer. No es lo mismo que, ¿sabes? Tienes una temporada y le dedicas una cosa, y al final, además, este proyecto es el que tiene la culpa de que yo me haya matriculado en este curso 2 veces. Entonces, bueno, sigo en ello. A ver si así... Porque además, no os lo he dicho tampoco, pero la mayoría de mis trabajos presentados para las diferentes asignaturas, o sea, Dani conoce la fuente porque le hice el fluido, Javier Esclaves conoce mis primeros intentos de hacer realidad aumentada con la fuente y los bancos. Lo utilizo recurrentemente, es muy apañado. Bueno, ya os dejo, venga.